todo, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Muy especialmente gracias a Marcelo, a su familia, que le hemos invadido la casa. Y bueno, fundamentalmente, esto para nosotros no es ni un esfuerzo, ni de ninguna manera una carga. Es una enorme alegría poder estar compartiendo con ustedes aquí estos temas, algunas reflexiones y de manera esencial lo que tiene que ver con la pasión que sentimos por ciertos temas. Habrán visto por los títulos de los libros, los dos tenemos una tradición detrás que es la búsqueda de ciertos estudios de la mitología, de lo que llamamos la tradición, en cierto sentido, de la cual vamos a tener que hablar específicamente hoy porque Tolkien es posiblemente, y si quieren saquemos el adverbio, el revitalizador del lenguaje mítico de una manera notable, de una manera, yo diría, consagratoria para el siglo XX. Si me permiten, yo voy a hacer una alusión a algunos aspectos de lo teórico, porque esto tiene que ver con un tema que lamentablemente desde hace unos 300 años la palabra se resignificó para mal. Cuando hablamos de mito, cuando hablamos de una definición del mito, estamos haciendo fundamentalmente una concepción en torno de un relato que tiene que ver básicamente con el origen del universo, con el origen de los dioses, ahí hablamos en todo caso de una teogonía, con el origen del ser humano como creación, pero todo ello, y ustedes me dirán, claro, hay mitos en todas partes del mundo, exacto, todo pueblo tiene mitología, y es más, yo diría que una civilización, un pueblo se define por tener una mitología, que tiene supuestas diferencias. Claro, uno estudia la mitología de la India, la mitología nórdica, la mitología maya, la mitología japonesa, la que ustedes quieran, por no citar a las más clásicas y cotidianas, y encuentra diferencias, evidentemente. Entonces, el pregonado y defendido principio de la unidad de todas de la trascendencia parecería venirse abajo. Pero ¿qué pasa? El mito es un relato de algo que es una intuición aún mayor. Y acá viene la relación con Tolkien, que tiene que ver también con su obra muy claramente. Hay una etapa de la humanidad en que es necesario que el mito sea la manifestación de esa primera intuición de la trascendencia. El ser humano intuye la trascendencia, entiende que hay algo superior, entiende que hay algo creador, pero todavía no le ha sido revelada esa trascendencia. Es decir, como Miguel Ángel cuando pintó en el juicio final, en la Capilla Sistina, a un hombre tapándose un ojo, ¿no?, que está mirando de frente. El hombre antiguo miraba con un ojo, podemos decir, todavía no había abierto los dos ojos, obviamente faltaba algo en la historia de la salvación, que por lo menos le permitía entender que había algo que era trascendente. Para el ser humano mítico, para el hombre mítico, para decirlo de una manera más sencilla, el mundo de por sí es un ente vivo, el universo es un ente vivo, y el hombre, el ser humano, pertenece al universo, no es el dueño del universo. Por eso la sacralidad del universo para el ser humano. Esto no necesariamente quiere decir que sea panteísta, sino fundamentalmente que el ser humano sabe que hay un orden. Eso en griego se dice cosmos. ¿Sí? Cosmos significa orden en griego. Lo opuesto es el caos, el desorden. Si existe realmente un determinado sistema, hay un orden. Ese orden quiere decir, y está respaldado por una cantidad de hechos, desde lo máximo hasta lo mínimo, en concatenación. Es decir, el ser humano pertenece al universo y por ende lleva en sí
reflejado el cosmos completo. Por eso decimos que es el microcosmos del macrocosmos. ¿Muy complicado? ¿Muy más o menos claro? Es decir, el mito se presenta como una intuición y ahí viene la idea de transmitirlo. La transmisión que se hace de esto, obviamente ustedes se imaginarán, es muy anterior a toda escritura y se refleja a través del lenguaje universal que tenemos los seres humanos y que desde finales de la Edad Media, por lo menos en Occidente, empezó a oscurecerse de manera explícita. Es el lenguaje simbólico, el carácter del símbolo como elemento de transmisión, si se quiere, del saber del mito. El símbolo es, para aclararlo de una manera, para no ser tan complicado, es desde un color, puede ser una forma, puede ser una simple imagen, un animal, hasta los planetas. Para los seres humanos, una encrucijada, ¿no? Bueno, para nosotros, para los cristianos, esa encrucijada nos eleva y a la vez nos deja en la trascendencia y contingencia, ¿no? Los dos puntos en sí. O sea, el punto de fusión. Por eso en el centro está el corazón. Ese mito, esa naturaleza mítica de la humanidad, es lo que es la intuición primera del ser humano en torno de esa religiosidad. Volver a unirnos con eso. Bien. Luego hay una segunda etapa, la revelación. Y la revelación, ustedes saben, todos los que estamos aquí lo comprendemos fácilmente, la revelación es un momento exacto en la historia, en un lugar exacto, con una persona exacta, ¿sí? En una sola oportunidad hasta que regrese. ¿Vuelve o no vuelve, como dice el padre Castellano, ¿no? Bien, pregunta fundamental. Entonces, esto ha dado pie a lo siguiente. Quiere decir que la revelación viene a oponerse al mito, ¿no? Y ahora encajo con Tolkien. Todos los que hemos tenido el placer de leer El Hobbit, fundamentalmente, la obra clave que reúne a todo esto, y el Silmarillion, El Hobbit, los 3 tomos y el Silmarillion, tenemos la sensación de que sí, hay un lenguaje crístico, por supuesto, Jorge Ferro lo dice muy claramente. Está de alguna manera la historia de una salvación, pero está basada en un elemento previo, en un hecho previo, sin tiempo en el tiempo, que es lo propio del mito, sobre la base de 3 personajes claves: un héroe, un brujo y un rey. Así se llamó un programa que hicimos en una época con Diego, en Hilo Tempore, exactamente, con un tercer participante. Un héroe, un brujo y un rey. El orden sagrado que toda sociedad debería mantener para vivir en el cosmos, ¿no? Yo lo digo siempre y hay personas que se sonríen cuando lo digo, yo soy monárquico de alma. Entonces todo el mundo me sonríe como dicen, claro, debe leer la revista Hola. Vamos a hablar de otro tipo de monarquía, ¿no? Cada uno de ellos tiene un rol a cumplir, es un engranaje, una pieza de un engranaje de la trascendencia, y es Tolkien el que en el siglo XX, sobre la base de un conocimiento notable y magistral de la tradición cristiana, por supuesto, pero de las tradiciones previas, decide unir esos 3 elementos. Frodo, Aragorn y Gandalf son esos 3 personajes claves que cada uno de ellos, si se fijan, carga con un determinado destino y una cruz. Porque, como suelo decir, no hay nada más libre que el ser humano. Dios nos hizo libres. Esto más allá del cristianismo, ¿eh? Por supuesto que para los cristianos es fundamental. Dios nos hizo libres. Entonces, eso se opone al destino del guerrero, al destino del héroe, diríamos. No se olviden que nadie es héroe hasta que lo decide. Piensen en la Ilíada y recordarán, se ríe porque sabe
mis alusiones a cierta cosa, al caprichoso Aquiles, por ser suave, ¿no? El caprichoso Aquiles que no quiere ir a la guerra, no quiere ir a la guerra para nada, ¿no? Y es su madre, Tetis, la que le dice que, dice, tenés dos vidas por delante. Una en la que podés vivir 80, 90 años, ver a tus nietos, para los griegos eso era notable, morir y pasar al olvido. Y otra que va a ser breve, no vas a conocer tu descendencia, pero obviamente vas a lograr la inmortalidad. Cuando se dice sí a una de esas, ahí sí se asume el destino. Por eso el héroe no puede volverse para atrás. Fíjense ustedes que si decide asumir el destino, ahora toma una dama, Antígona dice lo mismo. ¿Sí? Antígona, que es una nena de 15 años, por decirlo, dice, estoy muerta, cuando empieza la obra, ya ha asumido su destino, ya está. Bueno, aquí estos tres personajes claves, Frodo, Aragorn y Gandalf, tienen que asumir un destino diferente. Frodo, el sacrificio, es el héroe del sacrificio, el dolor. Aragorn, el que va a tener que ordenar el mundo nuevamente. Y Gandalf, el que va a tener que comprobarse a sí mismo que el mal está también en él, como está en todos nosotros, y eliminar eso para nacer de otra manera. Eso es lo que Georges Dumézil, el gran pensador francés, maestro en este sentido, denominó los tres órdenes de la tradición indoeuropea. Es decir, los tres elementos claves de toda tradición: el héroe, el brujo y el rey. No es que uno sea superior al otro, sino que los tres se requieren. Y cuando tomamos, ahora sí, El Señor de los Anillos, cuando tomamos esta obra, nos encontramos en el Hobbit, un periodo previo, nos encontramos con distintos pueblos, y hay pueblos que van a desaparecer, ¿no? Hasta la enorme tristeza de ver que los elfos van a desaparecer, ¿no? Porque es una nueva etapa en la humanidad. Y bueno, tomado también de la mitología nórdica, ¿no? Nuevos dioses vendrán, un nuevo dios vendrá que, ¿no? La Götterdämmerung, el ocaso de los dioses, ¿no? Que terminará con una etapa para que venga una nueva etapa. No es el fin del mundo, es el fin de un mundo, porque la revelación ha llegado. Fíjense que no hay una palabra de Cristo, María, no está, porque el nuevo orden está por llegar y hay que prepararlo para eso. Y no es mundial. No es mundial. Claro, no es el nuevo orden exactamente, no es la agenda, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es a lo siguiente, y ya le doy la palabra a Diego. El mito es el elemento primitivo, la primera intuición. Tal vez, podemos decir por eso las variantes que existen, hasta que la revelación llegue. Si Tolkien hubiese tomado la tradición cristiana, habría compuesto una obra que necesariamente tuviese que tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sería otra la historia. Estamos en un momento previo, un tiempo sin tiempo, en el que hay una intuición. El bien y el mal se enfrentan. Es la decisión clave del mundo de ordenarse de una determinada manera. Como digo siempre, como profesor de lengua clásica, como le decía siempre a mis alumnos, ustedes saben que ahora las lenguas clásicas, de paso les paso el anuncio por si no lo saben, las lenguas clásicas se sacaron de la enseñanza de la provincia de Buenos Aires por decisión del señor director general de escuela, ¿no? Que es un hombre de una preparación intelectual maravillosa, y claro, dijo que el latín y el griego ya no servían para nada. A mí me dio por responderle, bueno, usted tampoco, y sin embargo cobran sueldo. Pero más allá de las chanzas, siempre le decía a mis alumnos lo siguiente: piensen que para que nazca Cristo, no se decidió que nazca en un momento de opacidad política, nació en un momento de gloria política.
Augusto no era un nene de pecho sencillo, era una etapa áurea para Roma, ¿no es cierto? Y es en el momento clave en el cual tiene que manifestarse. Bueno, Tolkien, trabajando con toda esa tradición, un hombre que por otra parte conocía muchas de las lenguas nórdicas y demás, va a trasladar esa idea a un tiempo mítico en una tierra mítica. ¿Qué es la Tierra Media? ¿Dónde está? La señalo, es el condado de Sussex, es Alemania, uno imagina determinada, es México, no es ninguna de ellas, es justamente un territorio mítico, previo a. Luego vendrá el mundo con su orden determinado. Orden que queda en manos de quién? Del rey, de Aragorn. Gandalf y Frodo, el héroe y el brujo, ya su tiempo fue. Ahora viene el momento del orden. Como está todo trastocado en el mundo, debido a algo que llamamos modernidad, para simplificarlo, ¿no? Porque es un lío de telenovela, toda esta dimensión de la relación del mundo con la trascendencia se ha perdido. Entonces, claro, es mucho más complejo poder entender de qué se nos está hablando cuando se nos está hablando de un orden, de un cosmos, de una configuración, de una pertenencia del ser humano a un hecho mayúsculo. Yo suelo decir que El Señor de los Anillos es una gesta, sí, por supuesto, pero voy a decir algo que seguramente después de ustedes a alguno le va a llamar la atención. Es una comedia, como la Divina Comedia. Uno en la Divina Comedia no se ríe nunca. Creo que el único momento en el cual se puede reír uno es, y discúlpeme la alusión, la dice Dante, cuando dice que los demonios hacían trompetas con el culo, ¿no? Es el único momento que no se sonríe, y lo que nos está ocurriendo, la verdad. Lo demás, ¿qué hay de comedia? Es la comedia antigua, es la que vuelve al orden, es la que devuelve el orden sagrado. Bueno, fíjense si El Señor de los Anillos, dividido en 3 partes, como la Divina Comedia, no son las etapas justamente de el horror, la necesaria lucha y el triunfo final, que tiene que quedar en manos de aquel que va a asumir un destino clave. De los 3, obviamente no quisiera estar en los pantalones, y lo admiro, de Aragorn. Viene el orden ahora, y sos vos el responsable. Muchísimo más podríamos decir ahora, pero bueno, quiero acotarme acá para dejarle la palabra a Diego. Por otra parte, me parece que hay un término que hace a esta gesta maravillosa, que es el tema de lo alegórico. O sea, esto significa esto, esto significa esto, esto significa Frodo es tal, Aragorn es tal. Es necesario a una obra literaria trascendente que sea así. Toda obra literaria trascendente tiene un nivel literal, tiene un nivel alegórico, tiene un nivel ético y tiene un nivel simbólico. Bueno, aquí están las 4, como corresponde a una obra trascendente. Pero el nivel alegórico, como solemos repetir siempre, es un nivel de congelamiento. Es decir, necesito a alguien que me señale. Esto es esto. Esto significa esto. El tema es que Tolkien lo hace, y lo hace muy bien. Pero no anula, no se queda simplemente en una lectura de... O sea, para que me entiendan, yo puedo entender que El Señor de los Anillos hable de la Segunda Guerra Mundial. Puedo entender que los hobbits se parezcan a los ingleses, porque fuman en pipa, ¿no? Viven en la campiña. Pero sí, viven en una campiña, claro. Pero si me quedo en eso solamente, le estoy quitando la dimensión muchísimo mayor que tiene. O sea, sugiero, pero no nos quedemos congelados en una interpretación sola. Cuando entramos en la interpretación simbólica, ahí somos libres. Ahí va a operar sobre cada uno de nosotros de manera absolutamente personal. Eso es lo que, en mi humilde opinión, convierte a la obra de Tolkien, no solo al Señor de los Anillos, sino también al Hobbit y al Silmarillion,
en una obra de carácter simbólico, que generaciones tras generaciones pueden venir leyendo desde hace 60, 70 años, revitalizándola constantemente y hablando constantemente de algo que es el anhelo de trascendencia del ser humano. ¿Qué más inactual que hablar de la trascendencia hoy en día en la mayoría de las comunidades, ¿no es cierto? Hasta uno diría que aplaude cuando una persona dice su fe de viva voce ante una sociedad que niega todo tipo de trascendencia, ¿no? Y no necesitó poner una cruz en la tapa. Hoy lo hablábamos con Marcelo, ¿no? No se necesita a veces el hecho de solamente mostrarnos cómo, sino tenemos que ser en esta época oscura más sutiles para poder llegar a que verdaderamente prenda. Miren lo que hizo Tolkien, un profundo católico. ¿Qué hizo? ¿Qué puso a la Virgen María? ¿Le puso a rezar? No. Pero está toda la trascendencia en medio de un cuento magistral. Bien, perdón. Jorge Ferro, a quien mencionábamos anteriormente, dedicó su tesis doctoral a Tolkien, a un análisis profundo de la obra de Tolkien. Su libro se reeditó en el 21, el 22. Esa es la del 24, es la que editó Vórtice. Esta es la de Vórtice, la nueva edición del 22. Eucatástrofe. Hay una nueva del 24, por supuesto. Y creo que es iluminador en este sentido, y sería, de mi parte por lo menos, por supuesto Sebastián tiene muchos más años que yo, pero de mi parte, como iniciado en estos temas, no citar a Jorge, que a su vez cita a otra persona y al final de la cita le quiere decir quién es, a quien también deberíamos dedicarle un pequeño espacio. Este autor dice lo siguiente: el libro de Tolkien no es una alegoría, una forma que le disgustaba, por cierto. Se acercará más a su pensamiento sobre tales cuestiones estudiando su ensayo sobre los cuentos de hadas. Después charlamos un poquito de ese ensayo que es muy particular, sobre el hueso y los huesos y la sopa. Su idea raíz sobre el arte narrativo es subcreación. Arte narrativo es subcreación. La construcción de un mundo secundario, lo que usted llamaría una agradable historia para niños, sería para él algo más serio que una alegoría. Pero para sus puntos de vista, lea el ensayo, que es indispensable. Mi parecer será que un buen mito, es decir, una historia de la cual brotarán siempre significados diversos para diferentes lectores y diferentes edades, es algo más elevado que una alegoría, en la cual se ha puesto un solo significado. En una alegoría, un hombre puede poner solamente aquello que ya conoce. En un mito pone lo que todavía no conoce y que no podría surgir por ningún otro camino. Esto forma parte de una carta que C.S. Lewis, le escribe a Peter Millward, parte de los Inklings, como sabrán, ese grupo literario que durante tantos años fue, digamos, el centro neurálgico de operaciones, fundamentalmente en este caso de Tolkien, por supuesto de Lewis y otros tantos, y del cual salieron buena parte de las ideas de Tolkien en principio. Pero quería detenerme en esta cita, en función de lo que decía Sebastián, justamente porque el título de esta conversación, de esta charla que estamos compartiendo con ustedes, es Tolkien y el mito, y parecería ser algo demasiado inabarcable, pero de alguna manera la pregunta que guía esta charla es, como bien decía Sebastián, ¿por qué hablamos de la creación mítica en Tolkien? Por ende, el manejo del lenguaje simbólico, por ende, la búsqueda de una trascendencia. Y no hablamos solamente de lo que todos ya conocemos, ¿no? Una obra literaria que tiene, por supuesto, una posiblemente canónica, creo que es la lectura más importante de la obra de Tolkien, es su mirada católica. De hecho, la tesis de Jorge es esa, son figuras crísticas. Aragorn, Frodo, Gandalf son
tipos de las figuras crísticas, arquetipos si quieren, el héroe, el brujo y el rey, como decía Sebastián. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? Y creo que no es inocente que en el comienzo del siglo XXI esta obra, sobre todo la trilogía El Señor de los Anillos, haya vuelto al ruedo de la edad moderna a través del cine. Todos sabemos, es innegable, que buena parte de la obra de Tolkien, sobre todo en las, digamos, camadas más jóvenes, llega por las películas de Peter Jackson. No nos vamos a engañar a esta altura del partido. Bien, digo, vale, si de ahí fueron a la obra, genial. Si solo se quedaron con las películas, bueno, hay que ir un pasito más. Pero no es inocente la pregunta de por qué el cine, en este caso otra forma de expresión de mayor alcance en ese momento, retoma las ideas de un libro de la década del 50, que por supuesto generó una enorme ola de lectores y de lecturas, en definitiva, pero me interesa pensar en qué medida esa operación estética, que es el lenguaje cinematográfico, retoma la tradición tolkieniana. Intentaron hacer lo mismo con Lewis y no les fue demasiado bien. Adiós, gracias. Por supuesto lo que ahora están haciendo con Tolkien y Osman, lo que supuestamente es Tolkien, ¿no? Bueno, la nueva serie es bastante discutible, pero no vamos a hablar de eso ahora. Surge pensar en esto, la importancia que tiene el sustrato de la tradición mítica. Cuando acá Lewis cita un ensayo sobre los cuentos de hadas, es un ensayo que, como ustedes saben, Tolkien, Lewis eran profesores básicamente de literatura inglesa medieval, o literatura anglosajona, de lengua y literatura anglosajona, eran filólogos. La materia de sus clases era el ciclo artúrico, la batalla de Maldon, todos los poemas épicos anglosajones y tal. Y en un artículo sobre los cuentos de hadas y fundamentalmente sobre el tema artúrico, Tolkien hace una analogía bastante pedestre pero útil, porque había toda una cuestión allí sobre, bueno, Señor de los Anillos, claro, y los Rohirrim, sí, y los nombres, estos no son medio nórdicos los nombres, ¿no será que se habrá basado en algo que anillos, Edad Media, el imaginario medieval y no sé cuánto? Y obviamente salta piedra libre, claro, no, sí, está, lo más cercano es el Cantar de los Nibelungos. Y otro un poquito más directo decir, no, pero el Cantar de los Nibelungos está basado libremente en la saga de los Volsungos, que es una gesta nórdica, creo que noruega, si no recuerdo mal. Y algún aventurado más va a decir, no, bueno, pero el Señor de los Anillos, el anillo del Nibelungo, el oro del Ring, Wagner, ¿no? Entonces Tolkien un poquito como para decir, no, bueno, muchachos, tranquilos que no pasa nada, yo no estoy plagiando nada. Dice, lo que yo estoy haciendo es lo que sucede básicamente con cualquier cuento de hadas tradicional, que es la metáfora de la sopa y los huesos, ¿no? Y dice algo así, lo cito un poco de memoria, Jorge tiene un artículo sobre eso también. Dice, en definitiva, todo lo que construimos y los que, como diría Lewis, subcreamos a partir del mito, estamos tomando la sopa del caldero de los mitos que viene hirviendo hace siglos y siglos con los mismos huesos, pero mi sazón es distinto. Yo le pongo un poco más de pimienta. Bueno, ya hablábamos del almuerzo. Obviamente, todos sabemos que una sopa se hace con determinados ingredientes. Bueno, pero está en la astucia del cocinero y ponerle un poquito más de pimienta. Bueno, Tolkien se defiende de esa manera diciendo, bueno, sí, está todo bien. Wagner seguramente bebió de la misma sopa, se alimentó de la misma sopa, pero en el caldero universal, nilo tempore, como decíamos recién, del mito,
Pueden ser los mismos huesos, pero la sopa es distinta. Claro, la sopa de Tolkien era una sopa un poco más suculenta, porque tenía elementos más potentes. Entonces, retomando un poco lo que decía anteriormente, Peter Jackson se alimenta de esa sopa para darnos un poquito de lo que se dice en inglés, el revival de todo eso, pero creo que le falta algo, que en Tolkien sí está presente, y que es justamente ese anclaje con esto que decía Luis, ¿no? La dimensión mística, la dimensión simbólica, en tanto y en cuanto encontramos allí algo que, o tratamos de poner, más que encontrar, tratamos de construir en ese caldero algo que todavía no conocemos, o que conocemos parcialmente. Por supuesto que hay reminiscencias, por supuesto que hay algún tipo de resonancias de algo que hemos escuchado, de algo que, ¿no?, atisbamos, que arañamos, y que si yo digo claramente que, como decía recién Sebastián, ¿no? Sí, bueno, Frodo es Cristo porque se sacrifica, y es muy fácil, sería demasiado fácil. Sería hasta un poco desleal con el lector, porque, bueno, es como decir, bueno, tomo un sermón y le pongo personajes, o tomo un texto teológico y le pongo personajes. No, hay una vuelta de tuerca que tiene que ver con el lenguaje y con el hecho de que Tolkien estaba haciendo literatura, estaba creando ficción, no estaba escribiendo un tratado, no estaba escribiendo la Suma Teológica. Ya estaba escrita la Suma Teológica, por otra parte. Estaba, como bien dice Luis, creando. Ese es poiesis, en griego poiesis es creación. Tolkien era un poeta. Y a mí me gusta pensar que en esa creación hay algo de inefable. Esto lo dice muy bien Piper, hablando de... estamos en el centro, Joseph Piper, sobre los mitos platónicos. Si nosotros pensamos un poquito, por supuesto voy a citar a Piper un poco al vuelo, disculpen, no tengo acá el texto, pero en líneas generales, buena parte de la tesis de Piper es, bueno, Platón creaba mitos, todos sabemos esto. Platón puede ser considerado un filósofo. Yo creo que si a Platón le decimos que ha pasado a la historia como uno de los grandes filósofos de la historia del pensamiento occidental, y nos daría un cachetazo, ¿no? Su idea no era la de convertirse en un filósofo, por otra parte, porque esa palabra en todo caso habla de un arte profesional del filosofar. Platón no lo era, Platón en todo caso era un poeta, Platón era el discípulo de Sócrates. Sí, Platón escribió. Díganme un poquito, si uno lee los diálogos platónicos, si no hay ahí una enorme vocación poética o de tragediógrafo. ¿Sí? Entonces Piper, sobre esta base, va a decir, bueno, de algún modo, en Platón, sobre los mitos platónicos, tenemos que pensar que en el espíritu de la época, el quehacer filosófico, o el pensar filosófico, o el hecho de filosofar, era semejante al hecho de poetizar. Enseñar a pensar solo se podía lograr a través del lenguaje poético, porque es el único lenguaje que permite justamente el encuentro de la trascendencia, de lo simbólico, y no solamente de lo alegórico. Si yo digo, bueno, que un poco también lo expone Platón, siempre recuerdo el personaje de Glaucón en la República, es como es el personaje de relleno, porque Sócrates le da toda una explicación, una parrafada, figúrate Glaucón, tal cosa, te lo figura, y Glaucón le contesta, sí, me lo figuro. No hay ningún diálogo, no hay ningún aporte. Son falsos diálogos, pero... Y los dos actores cobran igual, eso es injusto. Si uno me dijera, bueno, sí, claro, después Platón en la nota al pie escribe, bueno, tiene que entenderse que la caverna representa, que de hecho lo hace, pero dice, bueno, la caverna es el mundo en el que habitamos, y fuera de la caverna es el mundo de Leidos. Dicho así,
O sea, la aclaración que está bien se hace después de la alegoría es, insisto, un poco desleal. Hay que, perdonen la falta de academicismo, hay que romperse la cabeza para entender eso, para entender más allá. Y esto Tolkien, volviendo, porque no nos queremos ir, digo, no es que no nos queremos ir de acá, en algún momento nos vamos a ir, pero no irnos del tema, digo, Tolkien entendía esto, como lo señala Piper. El lenguaje poético es una forma, sobre la base de Platón, del quehacer filosófico, dice Piper. Bueno, no quiero acá ponerme a discutir si Tolkien había leído a Piper o no, no es el sentido, pero trasladando un poco todo lo que haya que cambiar en ese sentido, lo que sostiene Piper respecto de los mitos platónicos es tranquilamente aplicable a lo que estamos pensando aquí con Tolkien. Es un poco más fácil, como lo hablábamos hoy con Marcelo también, es más fácil ir a pescar en la pecera. Yo voy a un criadero de truchas, tiro la caña y voy a sacar, voy a pescar, me voy a llenar de pesca. Ahora, ir a mar abierto, arriba, salir al río, meterse en un estero, pasar toda la noche tratando de pescar y no sacar nada, es un poquito más difícil. Uno podría llegar a pensar que Tolkien, con todo el bagaje y el sustrato que traía como católico practicante que era, podría haber caído en esa tentación de pescar en la pecera. Pero no lo hizo, justamente porque decidió ir hacia un lugar más complejo, salir a mar abierto, y pescar ahí a mar abierto. El Silmarillion, que para mí es una obra iniciática en algún sentido, tiene todavía más claro, o sea, en el Silmarillion se ve más claramente esta cuestión de la creación, la fundación de un lenguaje poético. Si ustedes leen la música de los Ainundal, es una cosmogonía. Pero hay un momento, ¿no?, que dice, entonces, cito de nuevo de memoria, a los elfos le dio la inmortalidad y le dio un don a los hombres. Ilúvatar. ¿Cuál es ese don que le dio a los hombres? El de la muerte. Y eso es postrimerías. Eso es entender. Ahora, ¿necesitó hacer un sermón, un discurso, toda una enorme defensa de la postrimería? No. Con esa simple experiencia, y le dio el don de la muerte, el don de ilúvatar a los hombres, la muerte. Eso es ubicarnos en un lugar de finitud. Y es mucho más potente que cualquier tratado de teología. Es muy difícil abordar la complejidad de la obra en una charla o en una conversación así acotada, pero de algún modo uno trata de pensar en estas obras como grandes disparadores de estas ideas. Nosotros somos profesores de literatura, no somos ni teólogos, ni profesores de filosofía. Nuestra materia es el lenguaje, la poesía, las dimensiones, y sobre esa base tratar de encontrar la trascendencia que eso permite. No toda la literatura lo permite, no estamos diciendo con esto que eso es harina de otro costal. Es muy difícil lograr que el lenguaje sea capaz de decir aquello que la palabra ordinaria, conocida, no puede nombrar. Y eso es la trascendencia, esa es la dimensión de la divinidad. Y cierro con esto. Empezamos con una carta de Lewis. Yo empecé, no, una carta de Lewis. Lewis entendió también eso, pero tenía un problema más grande. Lewis no solamente no podía pescar en la pecera, porque se convirtió ya más grande, no se convirtió al catolicismo, pero se convirtió, dejó su ateísmo y se convirtió a la fe cristiana. Pero toda su vida, hasta su última novela, quiso subcrear el mito al estilo de Tolkien.
Por supuesto que podemos discutir y sacamos los fajones si quieren y decir, bueno, Tolkien, Lewis, bueno, las crónicas de Narnia versus... No es por ese lado. Lean la trilogía cósmica de Lewis y sobre todo lean Till We Have Faces, la última, mientras no tengamos rostros, y creo que ahí vamos a terminar de entender el círculo, porque en Tolkien tenemos a alguien que nos está hablando, nos está, como se suele decir ahora, interpelando, ¿no? Addressing, ¿no? Se está dirigiendo a nosotros, a voz en cuello. Esto es lo que, más allá de que él decía que no es una alegoría, bueno, esta es la forma de crear poéticamente y de llegar a la divinidad. Lewis se rompió la cabeza, vuelvo al término, toda su vida tratando de desenmarañar ese hilo, y a veces salir a pescar a mar abierto implica que haya alguna tormenta, implica que se corte la tanza, que se pierda la red. Sin embargo, Lewis siguió y siguió y siguió. Hubo una separación en algún momento, por cuestiones totalmente discutibles, ¿no? Pero si hay algo que aprendió Lewis, y lo dice muy bien en esta carta a Millward, es que la única forma de lograr ese acercamiento a la trascendencia es a través del lenguaje mítico. Y la última novela de Lewis es una subcreación del mito de Eros y Psique. Si los leemos en consonancia y en confrontación, más que como quién era mejor o qué sé yo cuánto, tendríamos el círculo completo. Es todo lo que tengo para decir por ahora. No sé si tienen ganas de que charlemos. Me parece que es un poco más productivo, ¿no? Abrir el diálogo. Aparte, pensemos una cosa, estaba pensando mientras te escuchaba. Ambos vivieron en una sociedad en la que, en el caso de Tolkien más notable, ¿no? Y Chesterton no lo hable, ni lo digamos, o Hilaire Belloc, vivieron en una sociedad en la que ser católico era ser un ser sin derechos. Yo les recuerdo que los católicos no podían ir a la universidad en Inglaterra hasta bien entrado el siglo XX. Lord Acton, que habría que releer en muchos aspectos, era católico el hombre, se fue, por su condición de noble, se fue a estudiar a Alemania, estamos hablando de 1860-70, y la reina Victoria lee unos ensayos y le pregunta a un ministro por qué Lord Acton, que escribe también, está enseñando en Alemania. Porque es católico, su majestad, le dijo. Y los católicos no pueden dar clase ni estudiar en las universidades. Entonces, es entender un poco también el clima, ¿no? No era una cosa, ¿no? Cuando hoy decimos, confesamos nuestra fe ante un determinado ámbito y vemos la repulsa en muchos casos, o no, de cierto... Incluso la repulsa de ser católico en ámbitos católicos. Les digo, pues yo trabajo en universidades. Bien, mejor me callo. Y Tolkien vivió el concilio. Claro, bueno, Vaticano II, que también para él fue terrible. Lo que quiero decir es que, y hablamos de esto que parece ser el engrandecimiento de y demás, ya estaba también para ellos. Lo que pasa es que la diferencia que existe fundamental entre ser un escritor católico o ser un católico escritor. Eso lo dijo Graham Greene, ¿no? Otro gran pensador en ese sentido. Yo pensaba todo lo que estas personas se impedían al asumir semejante lucha. Imagínense un Tolkien que es un católico confeso en una sociedad que en universidades eran tenidos por... Creo que ustedes lo saben, los católicos no pudieron votar en Inglaterra muy avanzado, el siglo XIX y hasta comienzo del siglo XX. Cuando se habla de discriminación había que sostener lo que se era, ¿no? En eso, supuestamente la sociedad más libre. Y, bueno, en fin, perdón, que quise agregarla. Pero me parece estupendo si quieren que lo conversemos.